Muchachos, aquí tenemos nosotros, vamos a trabajar 5 preguntas por competencia. Vamos a trabajar 5 preguntas por competencia, sencilla. Y usted va a colocar ahí el número de la pregunta, número 21. Número 21. Y vamos a trabajar lo clave del contexto. Entonces vamos a leer qué me dice el contexto. El contexto me dice lo siguiente. En un país se encontró que muchos estudiantes están repitiendo cursos por mal rendimiento académico. Y esta situación ha generado un aumento de los costos en los colegios públicos. Además, el alto número de estudiantes repitientes ha reducido los cupos estudiantiles disponibles para aquellos jóvenes que llegan a determinado grado, pues de haber aprobado el grado anterior. Para solucionar este problema se aprobó un decreto según el cual solo se permitiría en cada colegio que el 5% de los estudiantes en determinado grado lo repita el año siguiente. ¿Qué impacto negativo puede tener esta política en lo que se refiere a la formación educativa? Opción A, que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. Opción A, que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. Opción B, que la mayoría de estudiantes tarden la misma cantidad de años en terminar sus estudios. Que la mayoría de estudiantes tarden la misma cantidad de años en terminar sus estudios. Opción C, que al disminuir el número de estudiantes disminuyan los ingresos de los colegios públicos. Que al disminuir el número de estudiantes disminuyan los ingresos de los colegios públicos. Opción D, que aumente el número de cupos estudiantiles disponibles en cada uno de los grados. Que aumente el número de cupos estudiantiles disponibles en cada uno de los grados. ¿Qué maneja el contexto, muchachos? El contexto ahorita me voy a devolver. Es bueno que usted anote los puntos. Primero me habla del ambiente escolar, ¿sí? Pero yo diría que me está hablando también de calidad en cuanto a la formación académica. Entonces aquí coloqué yo calidad educativa. Entonces voy a volver a leer el contexto. Me dice, en un país se encontró que muchos estudiantes están repitiendo los cursos por mal rendimiento académico. Y esta situación ha generado un aumento de los costos en los colegios públicos. Además, el alto número de estudiantes repitientes ha reducido los cupos estudiantiles disponibles para aquellos jóvenes que llegan a determinado grado después de haber aprobado el grado anterior. Es decir, los que tienen una prosecución académica se consiguen problemas porque en el grado inmediatamente superior se están quedando muchísimos estudiantes repitiendo. Eso más o menos le apunta el contexto. Entonces me dice aquí, para solucionar este problema se aprobó un decreto según el cual no se permitirá en cada colegio que el 5% de los estudiantes de determinado grado lo repita el año siguiente. ¿Sí? ¿Qué impacto negativo puede tener esta política en lo que se refiere a la formación educativa? ¿Sí? Me están hablando de impacto negativo. Aquí vamos a tratar conflicto. Aquí hay un conflicto, ¿sí? Y el conflicto puede ser calidad versus que los niños aprueben el año. Yo tengo 4 opciones, obviamente, A, B, C, D. Yo voy a ubicar, primero que nada, como estrategia, yo diría que debo ubicar qué opciones, digamos que señalan o encierran o giran en torno a un impacto negativo. ¿Sí? Opción A, que muchos estudiantes aprueben los cursos sin haber aprendido lo que corresponde. ¿Será negativo o positivo? Porque plantea el impacto de la A. B, que la mayoría de los estudiantes tarden la misma cantidad de años
en terminar sus estudios? ¿Será positivo o será negativo? ¿Sí? C. Que al disminuir el número de estudiantes disminuyan los ingresos de los colegios públicos. ¿Será un impacto positivo o negativo? Y la D me dice que aumente el número de cupos estudiantiles disponibles en cada uno de los grados. En cada uno de los grados. Seguimos por aquí entonces. Vamos con la 31. Al final, muchachos, ustedes van a responder en el chat. En la segunda parte de la clase, usted va a responder en el chat. Y esta va a ser la primera evaluación en línea. Esta va a ser la primera evaluación en línea. ¿Sí? Vamos a leer la 31. Me dice, ¿puede alguien hoy no tener nada que ver con Estados Unidos? Una pregunta, ¿puede alguien hoy no tener nada que ver con Estados Unidos? Pregunta que me hace. Yo no podría decir, mi hermana menor vive en Orlando y hay tantas cosas que me gustan de los Estados Unidos, el cine, su deporte. Entonces, yo tengo que ver con Estados Unidos. De repente no estaré de acuerdo con muchas cosas, pero con su cultura hay muchas cosas que me agradan y que me parecen muy, pero muy chéveres en cuanto al arte. Entonces tenemos lo siguiente. Quizás pueda uno quererlo, pero es poco menos que imposible lograrlo. Estados Unidos está en todas partes. Es una de las materias de nuestros sueños. No aparece Hollywood todas las tardes en las marquesinas de nuestro cine. Y que de Billie Holiday, Bob Dylan, R.E.M., Nirvana. Estados Unidos lo ha invadido todo. Esto no debería asustarnos. El desvanecimiento de la frontera, la perspectiva de un mundo interdependiente se ha convertido en un incentivo para que las nuevas generaciones traten de aprender y asimilar otras culturas. Porque es posible afirmar que este fragmento describe un aspecto del fenómeno de la globalización. Entonces, contexto. Primero, lo primero que yo encuentro en esta pregunta 31, muchachos, lo primero que yo encuentro en la pregunta 31 es el contexto de globalización. Entonces, anótelo ahí. Globalización. Entonces me preguntan, ¿por qué es posible afirmar que este fragmento describe un fenómeno, o describe, pero mejor dicho, un aspecto del fenómeno de la globalización? Opción A, porque se refiere a los intercambios económicos y comerciales entre países. Opción B, porque indica la preocupación por la educación de las nuevas generaciones. Opción C, porque alude al intercambio cultural entre diferentes sociedades del mundo. Opción D, porque se refiere a la colonización impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Veamos lo clave que tenemos entonces. Número 1, vamos a tener nosotros globalización, muchachos. Número 1, globalización. La globalización, digamos que es como que una perspectiva que abarca lo económico, lo político y lo social, y que hacen que el mundo sea uno solo. Uno solo, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones, en el tema de la cultura también especialmente, y también en lo económico. Obviamente el mundo va a ser multidiverso como tal y vamos a ver potencias que van a ser hegemónicas, ¿sí? Por ejemplo, no es necesario que yo sea español para sentir, digamos, que cierta inclinación o gusto por el Barcelona, por el Real Madrid. Yo no tengo que haber nacido en Italia para que me guste el Milan o el Inter. Yo no tengo que haber nacido allá en Montparnasse, en una parte de París, para ser hincha del Paris Saint-Germain. Sí, entonces eso como que ha venido extendiéndose. Estoy hablando del deporte. Yo no tengo que haber nacido en Seattle, en Washington, para que me guste Nirvana. Yo no, para que a mí me guste R.E.M., estoy manejando grupos del contexto, no es necesario que yo haya nacido en Atlanta, en Georgia, donde es este grupo estadounidense, porque es algo global, ¿sí? Entonces, como si vamos a la realidad americana, pues también lo vamos a ver. Yo no tengo que ser
colombiano para disfrutar una bandeja paisa. Yo viviendo en Venezuela, en varias oportunidades comía bandeja paisa y me parecía tan deliciosa. Es decir, el mundo ha sido globalizado. Por eso tú puedes comerte un sushi, que es comida japonesa aquí en Bogotá, puedes comer arroz chino, puedes comer pizza, puedes comer... Es decir, no hay que viajar para determinado sitio para probar esa comida. Aunque obviamente gastronómicamente podamos encontrar pues más riquezas si vamos a Italia y vamos a ver la diferencia en la pizza. No es lo mismo una pizza napolitana que una romana, ¿sí? Entonces ese es el contexto de globalización. Ahora, muchachos, escucha bien esto. ¿A qué me apunta el contexto? El contexto habla de lo económico, se centra en lo político o está hablando más que todo del tema cultural. Ahí está el detalle. Aquí tenemos a Nirvana, ¿no? Desde aquí tenemos a Nirvana. En la parte izquierda tenemos al señor Chris Novoselic, que era el bajista, Kurt Cobain, guitarrista y vocalista y cerebro y corazón de la banda. Y el señor Dave Grohl, que era nada más y nada menos que el baterista, hoy en día guitarrista y vocalista de Foo Fighters, ¿sí? Un grupo emblemático también. Marcó una tendencia Nirvana, nótese. Después tenemos aquí a los señores de R.E.M. R.E.M. va a ser un grupo de rock pop de Atlanta, de Georgia. ¿Por qué estoy tocando este grupo? Porque lo maneja el contexto, ¿cierto? Lo está manejando el contexto. Tenemos aquí a Billie Holiday, ya es otro momento histórico, pero como de repente esto no me marcó a mí, pero marcó a mi abuelita, por decir algo. Tenemos acá al señor Bob Dylan, un cantautor de música folk, ¿sí? Muy importante, un símbolo de la cultura estadounidense. Y aquí pasamos entonces al tercer contexto, pregunta 40. Recuerda que vamos a trabajar con el número de la pregunta que aparece ahí, muchachos. ¿Sí? Es decir, la primera pregunta va a ser 31, perdón, primera pregunta 21, la que nos está hablando de la calidad educativa. 31, muchachos, la pregunta que habla de la globalización y que hace mención a los grupos de rock, de pop o símbolos de la música. Y tenemos aquí la 40. La 40 me dice lo siguiente, muchachos, me dice, en junio del 2015, un grupo de 900 ciudadanos holandeses, este es un banco de preguntas que tenemos los profes sociales, pero es viejo, ¿sí? Ya sabemos que Holanda cambió su nombre, ahorita ya no se le puede llamar Holanda, sino que le debemos llamar Países Bajos, ¿sí? Entonces la referencia va a ser Países Bajos. Entonces, en junio del 2015, un grupo de 900 ciudadanos de los Países Bajos presentó una demanda en contra del gobierno. Es decir, los ciudadanos estaban demandando al gobierno de turno, escucha bien, aduciendo que éste tiene la obligación legal de proteger a sus ciudadanos de los peligros que conlleva el calentamiento global. Como resultado, el Tribunal de Holanda le ordenó al gobierno endurecer sus políticas para frenar el cambio climático y recortar la emisión de gases con efecto invernadero en al menos el 25% para el 2020. Había una proyección al 2020, ya estamos en el 2020, las preguntas son algo viejitas. Entonces me dice, este fallo representa una decisión sin precedentes en Europa. Cuando me hablan del fallo, es la decisión del tribunal, muchachos. Cuando me hablen del fallo, vamos a estar considerándolo como la decisión del tribunal. Entonces dice, este fallo representa una decisión sin precedentes en Europa. Este fallo representa una decisión sin precedentes en Europa, que ha significado el inicio de una ola de litigios climáticos en otros países como Bélgica y Filipinas. Bélgica, muchachos, Bélgica va a ser vecino de los Países Bajos. Entonces van a ser países que van a estar hermanados, van a estar ahí muy cerquita. Inclusive en Bélgica se habla también holandés y flamenco. O sea, tienen un mismo origen cultural muy importante en belgas
y los señores de los Países Bajos. Filipinas sí pertenece inclusive a otro continente. Entonces, cuando me hablan de Holanda y Bélgica, estamos hablando de países europeos, muchachos, y cuando me hablan de Filipinas, me están hablando de un país asiático. Entonces dice, esto obligará a Holanda a ponerse a la vanguardia con el uso de energías renovables y a desarrollar otras alternativas industriales para suplir sus necesidades energéticas. Repito, esto obligará a Holanda, o a los Países Bajos, mejor dicho, a ponerse a la vanguardia con el uso de energías renovables y a desarrollar otras alternativas industriales para suplir sus necesidades energéticas. Según la descripción anterior, repito, según la descripción, no es lo que usted, es según lo que te plantea el contexto. Sí, te voy a responder de acuerdo con el contexto siempre que me hablen de preguntas por competencia, muchachos. Entonces me dice, según la descripción anterior, opción A, el fallo choca con los intereses de otros países como Bélgica y Filipinas. Opción B, el fallo se ajusta a los intereses jurídicos de los ciudadanos holandeses. Opción C, el fallo se ajusta a los intereses de la industria de energías renovables. Opción D, el fallo choca con los intereses del gobierno de endurecer las políticas ambientales. ¿Sí? Ahora veamos, me devuelvo al contexto. Me dicen, en junio del 2015, un grupo de 900 ciudadanos holandeses presentó una demanda contra el gobierno, aduciendo que se tiene la obligación legal de proteger a sus ciudadanos de los peligros que conllevan el calentamiento global. ¿Qué quiere el ciudadano o esos 900 ciudadanos de los Países Bajos? ¿Qué es lo que pretende? Entonces, ahí está el detalle, muchachos. Ahí está el detalle. Bueno, sigamos. No, yo nací en Venezuela y soy hincha de el América, globalización, globalización. Y hay toda una historia atrás de eso. La globalización pasa porque, por ejemplo, muchachos, el fútbol americano, vuelvo con esa pregunta que estaba leyendo el chat. El fútbol americano es un deporte que es como que aburrido porque es un deporte muy de estrategia. A mí me gusta. Y le voy a decir cuál es mi equipo. Mi equipo son los Patriots o los Pats o los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Algún día iré yo a Massachusetts, a Boston a ver a los Patriotas? Tal vez no, pero es mi equipo. ¿Y quién puede decir que no sea mi equipo? Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces eso apunta a la globalización. La globalización apunta culturalmente en Colombia, poco se juega béisbol, más que todo en la costa. Sin embargo, en el último campeonato de béisbol, Colombia sacó la cara. Culturalmente en mi país, como es un país más caribeño, más costeño, se juega mucho béisbol y menos fútbol. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Venezuela nunca ha ido a un mundial de fútbol de mayores y Colombia se ha ido. ¿Sí? Sin embargo, cultura general, Colombia fue 2 veces campeón del mundo de béisbol. Entonces fíjate cómo el deporte también tiene relación con el tema cultural. Y Japón, que es un país muy lejos de los Estados Unidos, se juega mucho béisbol por la influencia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y alguien dirá, profe, ¿cómo es posible? Si le lanzaron 2 bombas a Hiroshima, una a Hiroshima y una a Nagasaki. Sí, pero para que ustedes vean cómo a veces ese tema va abarcando aún más el tema cultural. Y ese no era un momento de la globalización. La globalización es un tema más de estos tiempos como tal. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí yo debo preguntarme en este contexto, por favor, ¿qué estaba persiguiendo esa cantidad de 900 ciudadanos de los Países Bajos? ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Sí? Y recuerda que fallo tiene que ver con decisión. Igual ahorita vamos a volver a retomar esto. Ya le voy a responder esa pregunta en la segunda parte, déjame anotar por aquí. Y ahorita les voy a responder esa pregunta que está interesante, muchachos, que tiene que ver con la globalización y eso. Bueno, sigamos entonces con la 41, muchachos.
Bueno, aquí tenemos las imágenes. La tierra de los tulipanes. Ayer vi El Hombre Araña lejos de casa. Y una parte donde llega un avión y se estaciona en unos tulipanes. Entonces los molinos y los tulipanes van a ser emblemáticos de los Países Bajos. Aquí tenemos la emisión de gases que provoca el efecto invernadero, el contexto de contaminación. ¿Sí? Bueno, 41. En esta pregunta 41 me dicen lo siguiente. En la actualidad, el embarazo de adolescentes es uno de los problemas de salud pública más complejos. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha identificado diversos factores que contribuyen a esta problemática, como la falta de información sobre métodos anticonceptivos. Alguien diría, profe, métodos e información. Si tenemos celulares que tienen toda la información del mundo, sí, pero podríamos decir que actualmente estamos saturados de información, pero muchas veces no sabemos manejar esa información. Entonces nos dice lo siguiente aquí. Ha identificado diversos factores que contribuyen a esta problemática. ¿Cuál es la problemática entonces que me están planteando? El embarazo en adolescentes, muchachos. Entonces me dice, primer factor que me van a decir, falta de información sobre los métodos anticonceptivos, los matrimonios a temprana edad y el desconocimiento de los riesgos de un embarazo adolescente, entre otros. ¿Sí? Para enfrentar esta problemática, el gobierno de una nación, no están diciendo que es Colombia, me están dando, yo diría que un contexto hipotético. ¿Sí? Aquí hay un estudiante que quiere entrar, pero no tiene el nombre, entonces no sé si es de este curso o no es. Sorry. Dice entonces, muchachos, en un contexto hipotético, me están hablando de determinada nación, no sé de qué continente, obviamente es algo hipotético. Entonces dice, para enfrentar esta problemática, el gobierno de una nación decide incluir dentro del currículo escolar un programa de educación sexual que educa a niños y adolescentes sobre la reproducción y los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Es decir, que entonces en el horario de octavo vamos a conseguir un bloque que de repente va a ser dirigido por la psicóloga o por el director de curso, donde vamos a trabajar educación sexual. ¿Sí? ¿Para qué? Para educar a niños y adolescentes sobre la reproducción y los métodos anticonceptivos. Estamos atacando un problema. Listo. Dice entonces aquí, durante la implementación de este programa y a través de videos y charlas, niños y jóvenes entre 7 a los 18 años de edad de todos los colegios del país, de esa nación que no sabemos cuál es, recibirán orientación en torno a esos temas. A partir de lo anterior, puede afirmarse que la medida tomada es opción A, positiva, desde el punto de vista social porque ayuda a combatir uno de los factores que contribuyen al embarazo adolescente. Podría ser. Opción B, es negativa, desde el punto de vista político porque impide que los padres ejerzan el derecho de educar a sus hijos sobre la sexualidad. Opción C, positiva, desde el punto de vista académico porque los estudiantes tendrán más horas de clase los días en los que se implementa el programa. Opción D, negativa, desde el punto de vista familiar porque así se disuade a los niños y jóvenes a que cuando sean adultos conformen una familia. ¿Qué es lo primero que yo voy a buscar, muchachos? ¿Será que la medida que se está tomando dentro del contexto para usted es positiva o es negativa? Si usted me dice que es negativa, tiene dos opciones, B y D. Si usted me dice que es positiva, tiene dos opciones, A y C. Ese es lo primero que usted debe preguntarse, muchachos. Si la medida que se está planteando es positiva o realmente es negativa. Y teniendo ya esa primera respuesta, esa primera pregunta, yo voy a tener 50 y 50% de posibilidades de responder correctamente. Entonces ahí se los dejo. ¿Estamos de acuerdo? Karen Rivera de este curso
El señor Cabra me puede hacer con la manito, sí o no es. Karen Rivera. Sí, listo. Gracias, hermano. Ok. Yo creo que esta está muy sencilla. Vamos otra vez nosotros a los actores que tenemos aquí, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud debería ser la organización supranacional máxima con una autoridad muy importante por la red de salud. Hoy en día, ustedes pueden ver con la situación que estamos pasando a nivel mundial, pues la Organización Mundial de la Salud tiene tiene ciertas tareas que son muy importantes. Porque yo voy a comparar, así como tenemos la ONU, muchachos, tenemos la Organización Mundial de la Salud. Va a ser, entre comillas, la organización más importante a escala planetaria en cuanto a la salud. Listo. Entonces sigamos por aquí. Y aquí tenemos los métodos anticonceptivos que si deben conocerse, no deben conocerse, que si debe ser una tarea nada más de la familia, o debería ser una tarea también de papá, mamá, la familia, pero también puede ser una tarea o debería ser una tarea también del colegio. Número 42, muchachos. Repito qué preguntas vamos a trabajar. Vamos a trabajar 21, 31, 40, 41 y 42. Vamos a trabajar 5 preguntas. Tenemos lo siguiente entonces, me dice. En un pueblo de agricultores se descubre un pozo petrolero y de inmediato llegan varias empresas nacionales y extranjeras interesadas en explotarlo. Repito, hay un pueblo que eminentemente es de agricultores, ¿sí? Y se descubre un pozo petrolero y de inmediato llegan varias empresas nacionales, pero no solamente empresas nacionales, sino también extranjeras que están interesadas en, en explotar el petróleo. Listo. La población se divide y no logra llegar a un acuerdo respecto a permitir o no la explotación, ¿sí? Por una parte, hay muchos campesinos que se oponen a la explotación del pozo, pues consideran que ésta destruiría las tierras para cultivar. Es decir, cambiaría económicamente el pueblo, de ser un pueblo agricultor a ser un pueblo de actividad petrolera. Asimismo, señala que quieren mantener su forma tradicional de producción, pues creen que este es el mayor legado que se les ha dado a sus padres, abuelos y todas las personas que antes vivieron en el pueblo. Por otra parte, déjame cerrar por aquí. Me dicen, por otra parte, hay quienes señalan que si no se encuentran alternativas productivas, el pueblo entrará en una crisis económica, dado que la agricultura no está generando trabajo suficiente para toda la población. Por eso aseguran que la explotación de petróleo se convertirá en una fuente alternativa de empleo para los habitantes del pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos agricultura, petróleo, la parte agrícola no está muy buena, se puede caer en una crisis económica, ¿sí? A partir de lo anterior, ¿cuál puede ser el origen del conflicto entre los habitantes del pueblo? Recuerden que estamos trabajando conflictos, hermano. Entonces, ¿cuál puede ser el origen del conflicto entre los habitantes del pueblo? Opción A, muchachos. Una parte de la población quiere seguir desarrollando la agricultura y otra quiere acabar con esta actividad. Opción B. Las empresas extranjeras están interesadas en explotar recursos naturales en territorios que no les pertenecen a su país. Opción C. Las empresas nacionales y extranjeras quieren acabar con las actividades productivas como la agricultura. Y opción D. Una parte de la población quiere preservar la economía tradicional del pueblo y otra quiere procurar el bienestar económico de todos sus habitantes. ¿Cuál será el origen? ¿Cuál es el origen del conflicto? El pueblo de agricultores está en conflicto, pero ¿por qué? ¿Qué lo originó? ¿Cuál es el origen de ese conflicto, muchachos? Ahí está el detalle. Y aquí tenemos las imágenes. Petróleo, ¿sí? Agricultura, y aquí se terminó. Agricultura y petróleo.
Muchachos, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar esta primera parte para que pasemos a la parte evaluativa. Entonces nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor, para que pasemos a evaluar 5 preguntas por competencia. ¿Listo? Bueno, ya nos vemos entonces, muchachos.